Diputados y referentes de Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo al proyecto de ley del régimen del personal militar de las Fuerzas Armadas porque autoriza al presidente a ascender suboficiales pasando por encima de la Junta de Calificaciones y sus superiores jerárquicos y limita la libertad de expresión de los retirados, entre otros motivos. También objetan las nuevas facultades que tendría el ministro de Defensa para pasar a retiro a los militares en actividad. El proyecto de ley ingresó el lunes al Senado con la firma del ministro de Defensa Jorge Tayana y del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Consta de 117 artículos y cumple con la promesa que hizo el lunes 10 de julio el presidente Alberto Fernández en la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Ante una consulta el exministro de Defensa Horacio Jaun Arena y el expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el radical Carlos Fernández, criticaron en particular el artículo 43. Antes lo había rechazado el ex senador Miguel Ángel Pichetto, el diputado de JXC José Luis Espert y el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Bursaco, quienes afirmaron que abría la puerta a una eventual chavización de las Fuerzas Armadas, es decir, una ruptura de las jerarquías para darle poder a los suboficiales y soldados. El artículo 43 dice textualmente que el ascenso del personal de oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el presidente de la Nación, y previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación a oficial superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el presidente de la Nación. La tropa y el alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta. Además, en la introducción la iniciativa del gobierno anuncia la posibilidad de habilitar mecanismos para el pasaje de categoría de soldado a suboficial y a oficial, los cuales, en consonancia con el sistema democrático consagrado en nuestra Constitución Nacional, operan como un incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades, al progreso en la carrera y a la mejora profesional del conjunto en todos los sentidos. Es decir, sin la expresa opinión determinante de las juntas de calificaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que existen en forma histórica en las Fuerzas Armadas,